Buenas, no sé si estamos dentro, pero buenas a todos y a todas. Ahora tenemos a Jordi Arqués, FX Artist en el Ranchito. Es un artistazo, ha trabajado en películas, ha estado en NPC, ha trabajado en Clifford, en Doltile, que lo hemos estado hablando antes, que es un nombre muy raro. Ha trabajado en ese tipo de películas, además es especialista en flips. Ha estudiado en la academia esta famosa online Rebel Way, que ha hecho un máster en flips. Así que Jordi, bienvenido. Hola, bienvenidos, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? Muy bien, muy bien, muy bien, aquí con vosotros. Muy bien, pues mira, la primera pregunta que te quería hacer es, tú has estado en varios estudios de 3D, también en diferentes lugares, has estado en NPC, has estado por ahí. ¿Animarías a la gente a eso, a viajar, a probar diferentes lugares, diferentes estudios, también diferentes departamentos, porque has estado en diferentes departamentos? ¿Recomendarías a gente que empieza que pruebe más de un departamento y más de un estudio? Sí, tal vez más de un departamento, ¿no? Porque si quieres acabar, quieres trabajar para proyectos como Marvel o de estas películas tochas, las empresas te piden que estés muy centrado, pero sí que animo que pruebes diferentes dimensiones de empresas, empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas, y que no tengas miedo a moverte, que pruebes de Totalmente. irte al extranjero. Sí, sí. Claro, ¿y cómo fue tu experiencia esta de irte a NPC? ¿Cómo fue? Pues la verdad fue todo un poco raro. Yo no me lo terminaba de creer y no, hasta que no llegué allí el primer día me desperté por la noche por el jet lag porque no podía dormir y fue como, ostras, que esto es real, que estoy aquí en Canadá, en un sitio que no conozco a la gente, no tengo amigos, no hablo del todo bien el inglés, todo lo que me gustaría a mí y fue un shock inicial bastante fuerte, sí, sí. Claro. Sí, sí, he visto que estuviste en la academia de Sí, correcto. Technicolor. ¿Y Ujú. fuiste solo? ¿No fuiste con compañeros ni nada? No, fui Ostras, a, qué locura. A la fui a la aventura. aventura, sí, sí, había intentado entrar a la academia varias veces, a la segunda vez me cogieron, tuve que esperarme por temas de papeles y cuando me los gestionaron ya me fui para allí y sí, sí, fueron 2 meses y medio muy intensos, pero allí es genial, es como regresar otra vez a la escuela o a la universidad porque te encuentras a mucha gente en tu misma situación, ¿no? Claro. Y creas lazos muy bonitos y muy fuertes. Qué guay, qué guay. Y coméntanos cómo fue el proceso de tú aplicar a la escuela esta de Technicolor, que te cogieran y luego acceder a NPC. Sí, pues básicamente yo estaba estudiando un grado universitario en una escuela en Lidem, ¿no? Yo tenía mi portfolio de estudiante y pues entonces apliqué con esto. Me preseleccionaron, de allí tuve que hacer un test y del test pasé a la entrevista personal y de la entrevista personal ya me hicieron el contrato. Que hay una anécdota que es muy bueno porque Cuéntala, cuéntala. me enviaron el visto bueno que había estado preseleccionado y yo no lo vi. Porque sí, se me fue para otra carpeta, para spam o para algún otro sitio, no lo sé. Hostia. Y al cabo de los días me vuelve a contactar la recruiter y me dice, bueno, ¿qué pasa contigo? Que no nos dices nada, no nos das ninguna respuesta y me habían mandado ya el test y todo. Yo, Hostia. mierda, no fastidies, justo había empezado en otra empresa menos mal, pero fueron buena gente, me dejaron hacer el test y pasé por las diferentes fases y al final pude ir, sí, sí, pero madre mía, Wow. casi pierdo la oportunidad, ¿eh? Fue Claro, porque insistieron porque ellos, ¿eh? Si no, no lo hubiese visto. ostras, qué locura. Imagínate que, Sí, que- sí. que hubieses perdido la. Wow. Pero Me bueno, muero, la me muero. aprovechaste. Sí, sí. Me quería morir cuando me dije, le escribí y le dije, oye, te has equivocado. Digo, yo creo que no soy el Jory que estás buscando. Y después empecé a hacer búsqueda por mi correo y dije, mierda, si se ha ido para otro sitio, me cachis, pero sí, sí. Claro, claro. Y bueno, cuéntanos ahora un poco que ahora estás en el ranchito como FX Artist. ¿Cómo se ha desarrollado todo este tiempo en el que bueno, ya saliste de NPC, llegaste aquí a España y ahora en el ranchito? Pues muy bien, ha sido una experiencia bastante guay, un poco intensa por tema de fechas y tal, pero la verdad no me puedo quejar, estoy muy contento como ha ido todo. Ha sido la primera vez que hago trabajo desde casa durante tanto tiempo y la verdad que es Sí. un poco raro, ¿no? Se echa en falta ir a la oficina y ver los compañeros en tu día a día, ¿no? Y a veces para solucionar problemas o para gestionar según qué situaciones es más sencillo si tienes a la persona delante tuyo. Pero bueno, bastante guay.
Claro, totalmente. ¿Y cuál dirías que la diferencia, o una diferencia que puedas decir así como que hay entre NPC y el ranchito, que más o menos son estudios que son parecidos en el sentido de que en España el ranchito es casi el único estudio que tiene proyectos tan grandes como por ejemplo NPC que trabajan en películas y en series? ¿Cuál dirías Ujú. que es la diferencia que tú has notado en estos dos estudios? Sí, que tal vez en el ranchito eres más artista y tal vez te tienen más en cuenta, ¿no? En todo lo que es el proceso de la pipeline, porque por ejemplo, en PC, cuando yo empecé éramos 130 artistas en mi departamento de efectos. Esto es una burrada, solo en Montreal. Entonces cada uno se dedica a hacer algo muy específico y no haces nada más, solo eso. Haces una explosión, solo haces la explosión. Haces la interacción del suelo, solo haces la interacción con el suelo. Y después hay otro departamento que ya se encarga de, bueno, poner las texturas, ¿no? Bueno, pasa para el departamento de lighting. En cambio, en el ranchito muchas veces no era así. Muchas veces tú tenías que hacer la parte de shading y de lighting y todo eso. Y creo que Claro. esa es la mayor diferencia entre empresas grandes o medianas o pequeñas, sí, sí. Qué guay, qué guay. Bueno, también he visto, como he comentado antes, que te has especializado un poco en el mundo de flips dentro de Houdini. ¿Crees que Sí. es una buena idea que la gente se especialice tanto, tanto, tanto dentro del mundo de los efectos y dentro está flips y te especialices tanto? ¿Crees que es una buena idea? Sí, yo creo que sí. Cuando empecé pensaba que cuando hacías FX ya te habías especializado, pero se ve que no. Ahora ya te consideran generalista en FX. Puedes centrarte más hacia fluidos, hacia pyro, hacia RBDs, pues destrucción, ¿no? Muchas cosas. Pero creo que sí que es bueno, pero sin dejar de perder perspectiva, que también es muy interesante que sepas tocar otros ámbitos, ¿no? Otros campos, porque también te va a ser más fácil de entender, ¿no? Cómo todo funciona y a la hora de buscar trabajo también te facilita las cosas. Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo fue tu proceso de, una vez ya sabes Houdini, sabes tocar más o menos todo de forma general, el decir, vale, flips es lo que me gusta y es en lo que me voy a especializar? No lo sé, me parecía muy interesante y me tiene como algo que me relaja, ¿no? Cuando veo las simulaciones de agua y todo, las Satisfying, ¿no? cascadas. Sí, es como eso, como, no sé cómo se llaman, los vídeos estos de sonidos que la gente se lo escucha, ¿no? Que Sí. te da como, pues me daba como un poquito eso, ¿no? Y es lo que dentro de mi cabeza me es más fácil de conceptualizar que no, por ejemplo, los volúmenes, que a veces lo encuentro todo un poco abstracto y lo que es destrucción y tal está ya como muy saturado. La gente que empieza a hacer efectos enseguida se meten a hacer temas de esto, de RBDs, y no me acaba de gustar. Claro. ¿Cómo fue tu camino? Porque claro, es muy conocido en la industria que Houdini es uno de los más complicados Sí. software que hay en todo el mundo. ¿Cómo fue tu camino de aprender Houdini? Claro, yo venía en mi escuela por aquel entonces, hice 4 años de formación, lo toqué todo, menos Houdini. Ah, ¿en Yo, serio? Menos Houdini. sí, sí, hice de todo. Hice dibujo artístico, hice clases teóricas de historia del arte, historia de la animación, modelado 3D, de todo. Toqué ZBrush, toqué Maya, toqué Substance Painter, toda la gama Adobe, todo, menos Houdini. Pero cuando yo iba a algún festival o algún sitio, alguna entrevista, y yo presentaba mi reel, ¿no? Y yo por mi cuenta hacía mis pequeños proyectos de efectos, les decía, mira qué guay esto, lo he hecho en Maya. Y las recruiters me decían, ya, es todo lo que tú quieras, pero aquí usamos Houdini, ¿no? ¿En serio? Sí, sí. Entonces, pues no me quedó otra y me busqué por mi cuenta, ya cursillos, cosas por internet. Empecé con una que se llama CG Academy o algo así, que estaba Saber, que Saber es el fundador de Rebel Way, que después fue el curso que hice de agua. Estaba allí de Sí. profesor y allí fue donde tomé mi primer curso de Houdini. Y después fui tomando varios y al final me animé por Rebel Way, porque la verdad estaba muy contento en la otra plataforma con Saber como profesor y entonces pues me animé a tomar este curso. Qué guay, qué guay. Y ahora que ya estás en la industria, has pasado por películas, has pasado por varios estudios, ¿qué dirías que un junior FX artist debe tener o debe conocer antes de aplicar a un estudio? Creo que tienes que olvídate un poco, ¿no? Del tema de centrarte, toca un poco
de todo, de agua, de destrucción, de magia, todo, tócalo todo un poco. Intenta ser independiente, pero al mismo tiempo que no te dé miedo preguntar al compañero, ¿no? Porque allí en la academia, en Technicolor Academy, nos dijeron una norma, ¿no? Que es primero lo intentas tú, si a los 15 minutos no te sale, vas a preguntar al de al lado, y si el de al lado no puede, vas entonces ya a preguntar al lead o a alguien por encima, ¿no? Porque tampoco a nadie le interesa de estar allí, que estés perdiendo mucho el tiempo, ¿no? Porque también es algo que es cierto, cuando empiezas tienes ese ego, ese orgullo de Sí, artista. Y no, todo esto tienes que dejarlo un poco de lado. Somos un equipo, avanzar es una producción y todo tiene que avanzar. claro, claro. Y esto es una curiosidad que voy a preguntar a todos los invitados y a todas las invitadas. ¿Cuál ha sido el proyecto creativo o no creativo, bueno, que has hecho en toda la industria que digas, este proyecto me ha marcado? Uy, yo creo que el que me ha marcado y me va a marcar por mucho tiempo es un proyecto que tiene que salir, que está anunciado ya, que es Dampir, que fue el que estuve medio año viviendo en Italia y es el que más me ha marcado porque ha sido en el que más he aprendido y creo que a la fecha de hoy para mí ha sido el proyecto más intenso en el que he estado. ¿Y en qué estudio estuviste? Estuve en Alps VFX, están en Torino y es una feature film italiana, pero es con producción, bueno, internacional y tienen proyección internacional, quieren llegar Claro. hasta el infinito y más allá. Y claro, ahí hacías efectos también, ¿no? Sí, sí, allí estaba también como efectos, pero era todavía más pequeña la empresa que el ranchito, entonces Wow. me tocaba hacer más cosas, más cosas de la pipe. Allí prácticamente en lugar de FX Artist podríamos decir que era 3D generalista en Houdini, sí, ¿En serio? sí. Claro, y no sé si se podrá decir, pero si puedes, ¿qué tipo de efectos hacías y qué fue lo que aprendiste ahí claro, que te ha marcado tanto a día de hoy? Eso, No se eso puede decir. todavía no se puede Ah, decir, ¿no? pero ¿qué cosa a No, lo no estoy mejor seguro y si no aprendiste? estoy seguro No, no, si no no estás lo seguro, digo. no. Que si no viene aquí la productora y nos chapa el Sí, directo. sí. Y a mí me blacklistean ya de por vida. Sí, sí. Pero algo que has aprendido así, modo general, de tu etapa allí como FX Artist. Sí, aprendí a gestionar mucho lo que es la presión. Y creo que también eso es muy importante, ¿no? Hay todo el tema de tu skill set, ¿no? Como artista, pero después, dejando esto de lado, hay cosas que son muy importantes, como que no te afecte la presión, saber rendir bien, saber ser eficiente, saber ser independiente y allí me marcó mucho. Me marcó mucho todo esto y aprendí, sí. Claro. ¿Y cómo te ves ahora, yo qué sé, en un año vista? ¿Cómo te ves? ¿Sigues interesado en especializarte muchísimo en flips y solamente hacer flips? ¿O quieres seguir siendo artista más o menos generalista dentro del sector de los efectos? Pues no lo sé, porque me empecé con el tema del agua, ¿no? Porque me venía un poco bien por todo el tema del COVID, por el parón que pegó la industria, ¿no? Y la idea era tirar hacia el agua, pero realmente desde entonces no he tenido producción, no he hecho prácticamente un solo shot en producción de agua. De He agua, hecho, hostia. sí, he hecho sangre, he hecho, no sé, mil cosas, pero agua como tal, yo que sé, un río, una cascada, cero, cero, cero. Claro. Sí, sí, porque también he visto que has hecho como has participado en un corto que era tipo de Wolverine, Sí, que era un fanfiction de estos, una película para los fans, ¿no? Y ahí también mucha sangre, mucha cosa y tal, ahí está, porque he pero visto no, que la sangre de ese corto, madre mía, qué locura, ¿eh? sí, sí, lo quería así, el director lo quería todo súper gore, ahí como muy oscuro, sí, sí. Sí, qué guay, qué guay. Y ahora quiero preguntarte, claro, porque Ujú. lo que te he dicho antes, Houdini es uno de los software más complicados del mundo del 3D. ¿Qué consejo le darías al Jordi de cuando estaba empezando con este programa? Que ahora sabes o que le dirías para acelerar mucho más el proceso del click de Uf. Houdini, el famoso Mm. click. Que quizás empieces por lo básico y que déjate de estar de las cosas chulas porque todos las queremos hacer y eso ya va a llegar, ¿no? Y tenemos la tendencia de a sobrecomplicarnos y que no se preocupe, que todo termina llegando con esfuerzo y dedicación, sí.
Sí, sí, totalmente. Y también quiero preguntarte, ¿tú te consideras más un artista técnico o más de la mano bueno, del arte y de crear efectos más visual appeal o que sean visualmente bonitos? Sí. Yo la verdad me gustaba considerarme como una persona más técnica, ¿no? A la hora de tomar resoluciones y de montar mis setups y todo y tal. Pero después de haber estado en un par de estudios te das cuenta de que no eres tan técnico como tú te crees y que hay gente que viene de hacer una ingeniería y que ha terminado en este mundo y te da mil vueltas a nivel Ya. técnico y hacen lo que les da la gana y no eres técnico para nada. Sí, sí. ¿Y qué dirías que ha sido la clave o la cosa que has conseguido tú para llegar tan lejos en la industria? En plan, llegar a NPC, como hemos hablado antes, ahora en el ranchito y seguramente el siguiente estudio o de vuelta en el ranchito va a estar en el top. Sí, pues echarle muchas horas. Llegar, No tiene llegar a más casa y secreto. seguir con Houdini, ¿no? Sí, durante 4 años hice un poco esto y fue lo que me dio resultado. No se te aparece un día la Virgen, ¿no? Y te lo regala. Totalmente. Es echarle mucho esfuerzo y muchas horas. Y ya está, no tiene más. Claro. Y más o menos has aprendido con Rebel Way, pero ¿cómo fue tu transición de aprender este programa? ¿Tutoriales en YouTube, cursos? ¿Te apuntaste a una academia o cómo fue? No, yo como digo, ¿no? Yo ya venía de la escuela y eso me había dado unas buenas bases. Entonces lo tenía todo bastante conceptualizado y simplemente era trasladar lo que sabía hacer en un programa, ¿no? En otro. Porque Maya tiene un sistema que podríamos decir que es un sistema de trabajo lineal y en cambio Houdini tiene un sistema de trabajo que es procedural, ¿no? 100%. Y simplemente fue hacer el clic, entender cómo se hacían las cosas, ¿no? De un programa a otro y a partir de aquí, pum, sentar las bases y tirar para adelante. Claro, sí, sí, totalmente. Tenemos una pregunta que nos han hecho por el chat que nos dicen, una duda, ¿qué se suele valorar más en un FX artist? ¿Su lado técnico o su lado artístico? Eso depende. Cuando hacen una entrevista de trabajo, normalmente es una pregunta bastante común. Y el recruiter que esté montando el equipo, ¿no? Desde la empresa, ellos ya lo saben lo que están buscando y normalmente intentan encontrar el equilibrio entre los perfiles técnicos y los perfiles artísticos, ¿no? Porque, bueno, es importante tener un poco de todo dentro del equipo. Entonces, no sabría qué decirte. No Claro. sabría qué decirte, depende. Es que cuando forman un equipo, ¿no? Es como un equipo de fútbol, que tienes a los delanteros, a los de defensa, al portero, tienes a todos, ¿no? Aquí es un poco lo mismo. Así que creo que te lo valoran todos, sí. Sí, ahora una duda que me ha salido ahora es, tú para aplicar a un estudio, por ejemplo, ahora que me ha venido a la mente, Juanjo que tenía en su reel un plano de ciervos, de Crouch, y aplicó a NPC, que en ese caso por esa época estaban, o habían salido ya la película de Rey León. ¿Tú crees que enfocar la reel a los trabajos que ha Sí. hecho el estudio es una buena idea? Eso es un movimiento muy, muy inteligente, ¿no? Es como si yo quiero aplicar a Pixar, ¿no? O Disney, una de estas grandes de animación, pero no tengo ni un shot de animación, pues hombre, pues la cosa quizás va a estar complicada, ¿no? En cambio, si te lo curras un poco y sacas algo de animación, pues les puedes llamar más la atención. Y más ahora que hay un montón de modelos en internet de Toy Story, de cosas y tal, puedes hacer algo más interesante. Pero sí, es muy inteligente por parte del artista hacer una reel enfocada hacia la empresa en la que quiere terminar. Sí. ¿Y algún tip que nos puedas dar para una reel de FX para aplicar a estudios del calibre del Ranchito, NPC y todo esto? ¿Algún tip que tengas por ahí escondido? Yo diría que mi norma es intenta que no dure más de 45 segundos o un minuto la reel, ¿no? Vale. Sí, sí, Totalmente de acuerdo. 45 segundos, un minuto. Pon solo lo mejor. Lo típico de que pon lo mejor al principio, Principio. después al final, no sé qué, tal. No, ignóralo completamente, pon todo lo mejor y después lo mejor y después lo mejor y otra vez y tal, porque los recruiters están cansados, reciben a lo mejor 200 solicitudes al cabo del día o de la semana
y a la que no les gusta hacen pub, cierran y se van a Fuera. otra persona y fuera. Sí, sí. Entonces no te dejes lo mejor para el final. Ponlo todo al principio y ya de esto. Sí, sí, además que yo hablé con Laila, que es recruiter ahí en el Sí, ranchito, y sí, sí. también comentaba esto de que intentes diferenciarte, mírate 1000 reels de fakes en YouTube, que hay un montón, y analiza como el patrón que siguen, vale, hacen una explosión, hacen no sé qué, vale, intenta crear una explosión de alguna forma diferente para que cuando lo vea, en este caso Laila, diga, wow. Porque siempre se dice que tienes que pasar dos filtros. El primero es el del recruiter, que es el visual, que se vea Sí, bonito. sí, sí. Y luego tienes que pasar el del supervisor, Sí, que es el técnico. es totalmente así. Cuando pasas del recruiter y te van para el supervisor, muchas veces te lo hacen, te lo revisan en una entrevista. Entonces dices, vale, perfecto, puedo intentar venderme, ¿no? En la entrevista. Pero sí, sí, esto es totalmente cierto. Tiene que ser muy visual, que guste mucho, porque los recruiters a veces llevan, como Laila, ¿no? Llevan mucho tiempo en la industria y saben mucho, pero hay otras personas que tal vez están empezando y no entienden tanto. Entonces lo que les vende es lo que les entra por aquí. Así que como más puedas terminar un trabajo, más finalizado lo puedas presentar, mejor. Porque eso se ve mucho en reel de estudiantes o gente que está empezando, ¿no? Que presentan a lo mejor a veces cosas sin renderizar o con un flipbook, ¿no? O como un playblast, que es de una captura, para quien no lo sepa, ¿no? De lo que se ve desde el mismo visor del programa. Así un poco que no Sí, tiene que plano. ser, sí, tiene que ser bonito, tiene que ser atractivo. Entonces, si puedes hacer un render y con una iluminación sencilla, pues mejor, ¿no? Incluso que si es un flipbook o un playblast. Detallitos así. Y otra cosa que también hacen muchos estudiantes o la gente que está empezando, que todos sabemos cuáles son los tutoriales de referencia, ¿no? Los más en Tagma, Rebelway, Sí, estos sitios. Intenta no hacer una reel que básicamente sea ejercicios que has sacado de Rebelway o de Entagma o de vete tú saber dónde, porque eso enseguida también te fichan, te captan y no, es interesante, pero coge lo que has aprendido e intenta hacer algo diferente, ¿no? Algo sí. que marque la diferencia con los demás. Sí, sí, aplicarlo a ti, a tu perfil. Sí, sí. Exacto, a lo que tú quieres hacer, sí, y al estudio. Recuerda, siempre enfocando al También, estudio, sí, sí. sí, totalmente. Vale, pues bueno, muchas gracias a mis manitas por la pregunta. Recuerdo que si tenéis alguna duda, queréis preguntarle a la persona que esté en el directo, dejadla por el chat de Twitch porque la haremos. Así que Jordi, un placer, me ha encantado la charla y nos vemos luego. Venga, chao, vaya bien. Chao, chao.